gentilmente. Cuando leo este versículo, nuevamente Pablo me da una cachetada como hijo de Dios, como estudiante de la palabra del Señor y como siervo del Señor, porque Pablo está utilizando esa misma fórmula aquí. Y en este versículo 15, capítulo 15, verso 14, dice: porque estoy seguro de vosotros. Pablo dice: yo no tengo ninguna duda, hermanos míos. No era cualquier hermano, no era alguien que se topa en la calle y se dice: yo voy a tal iglesia, y usted, sí, qué bonito, somos hermanos. No, dice: mis hermanos, estoy seguro de vosotros, hermanos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y a veces no se nos ve la bondad. A mí personalmente a veces me cuesta que se me vea la bondad en algunas cosas. Pero Pablo dice: estoy seguro que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Es que para advertir o regañar de una manera gentil hay que tener conocimiento. Hay que saber por qué razón A o por qué razón B está pasando algo con un hermano. Podemos fácilmente caer en el juzgar cuando simple y sencillamente alguien se comprometió a algo y no pudo por alguna razón. Y normalmente ahí no regañamos con gentileza, sino que nos tomamos el derecho de juzgar a la persona e indicar: no hizo esto, por esto y por esto. Ya yo le juzgué, ya yo le condené y ya le mandé a la cárcel de mi corazón. Y cuando yo veo a ese hermano, ya lo veo con ojos diferentes. Ya mi reacción es distinta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de un pronto a otro vas a saludar a alguien y ¿verdad? A mí me pasó una experiencia muy fea. Me dolió y me duele todavía en mi corazón. Yo tenía una muy buena amistad con un hermano en Cristo y nos veíamos en la iglesia y compartíamos, a veces íbamos a almorzar juntos. Los domingos habían 3 cultos. Por eso yo les digo que yo no sé si yo era un buen cristiano, pero sí era un muy buen religioso, ¿verdad? Porque los domingos eran 3 cultos los que yo tenía que estar allí. Y entonces, hermanos, a veces nos íbamos a almorzar y era un tiempo muy bonito, un tiempo muy interesante, y hasta vacilábamos de algunas cosas que sucedían en el culto, que era un culto de habla inglesa, ¿verdad? Él sí hablaba muy bien el inglés, yo absolutamente nada, ¿verdad? Y una vez una hermana se acercó y me dice: ay, hermano, yo no sabía que usted hablaba inglés. Y le digo: no, yo no hablo inglés. Es que como lo veo en el culto de inglés de la tarde. Le digo: sí, pero es que yo toco el piano en inglés, le digo. Entonces por eso es que estoy en el culto, yo toco el piano en inglés. Bueno, era parte de los vacilones. Pues después de unos 2 años o 3 años de no vernos, coincidimos en unas conferencias. Obviamente mi reacción fue ir: hola, hermano. Y me recibió como una estopa, seco, duro. Yo sentí un rechazo horrible que pocas veces en mi vida he sentido. Ese primer día fue un golpe durísimo para mí. El segundo día igual. Y ese segundo día no me esperé. El tiempo del almuerzo lo llamé aparte y le dije: hermano, ¿qué pasa? Si yo le he hecho algo, si yo le he dicho algo, o si alguien le ha dicho que yo dije, no sé, pero yo quiero pedirle perdón porque me extraña montones de esta reacción suya hacia mí. La persona me dijo ahí un par de cosas, algo que había pasado en una iglesia, que no era conmigo, pero yo estaba en esa iglesia. Entonces
porque como yo estaba en esa iglesia, entonces se enojó probablemente con todos los que estaban en esa iglesia. Pero no hubo chance de una regañadita con amor. Simplemente hubo un juzgamiento. Y a partir de ese juzgamiento pasó todo. Yo le dije, hermano, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con eso que sucedió. Me dice, sí, yo sé, pero mejor de largo. Y al buen entendedor, con poquitas palabras es suficiente, ¿verdad? Pero les digo, me dolió, me duele y me dolerá, porque era un hermano muy estimado para mí. Dice Pablo, yo sé que ustedes están llenos de conocimiento de tal manera, de tal forma que estás lleno de bondad, estás lleno de conocimiento, para que a partir de ahí podáis amonestaros los unos a los otros. Cuando un hermano no vino a la iglesia, y entonces, ay hermano, qué dicha que vino. Uy hermano, viera qué bendición me da poder verle. Cuánto me agrada poder verle. Pero a veces tal vez ha estado enfermo, tal vez ha estado con alguna situación laboral, y cuando llega, ay, hasta que se apareció, le voy a dar tarjeta de bienvenida a usted también para saludarlo ahí. No, hermanos, usted no sabe la carga que ese hermano puede tener. Ahora sí voy a hablar con la PIBC. Me dolió mucho cuando pasó el proceso del grupo de alabanza, que algunos andaban dando bromitas. Ay, lo sentaron. No fue cierto. No, en ningún momento yo discipliné al grupo de alabanza. Simplemente hicimos una parada para poder reorganizar el grupo y poder seguir adelante. Pero aún así hubo el juzgamiento. Llenos de bondad, llenos de conocimiento, para que podáis amonestaros los unos a los otros. Claro, si yo digo algo aquí en el púlpito, cualquiera, algo mal dicho o algo que no está bien fundado en la palabra del Señor, cualquiera de ustedes, hermanos, si tienen bondad y tienen el conocimiento, vengan y hablamos con todo el gusto. Y me dan una regañadita con amor. Amén. Eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora vea Colosenses 3:16. Igual Pablo escribiendo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Vuelve otra vez y dice, la palabra de Cristo more en ¿qué? En abundancia. Es que nosotros no podemos regañar gentilmente si nosotros no conocemos los principios bíblicos. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios para saber que sí está correcto y que no está correcto, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña y dice. Y entonces, hermanos, nos dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándolos unos a otros, ¿en qué? En toda sabiduría, con todo el conocimiento. Bueno, pues sí, mis hermanos, cuando usted entra a una corte, usted va a una corte o va a una clínica con una cita con el doctor, va a una cita con el abogado, usted va porque a usted le interesa algo, ¿cierto o no? El enfermo busca al doctor, ¿verdad? No, el doctor no anda buscando enfermos. Y entonces usted va con toda la disposición. ¿Qué es lo primero que podría pensar? El abogado, el médico, el ingeniero, quien sea, el mismo, quien sea, hermano, un mecánico que usted está hablando y está hablando usted de algo de su carro y agarra su teléfono, usted se pone. ¿Qué le está diciendo a esa otra persona? No me interesa. Y entonces la otra persona me va a decir, ¿y entonces para qué vino? ¿A qué vino? Pero hermanos, a veces lamentablemente en la casa del Señor tenemos ese problema. Con el teléfono, pensando en la inmortalidad del cangrejo, que si juega este, que si juega el otro, que si ya vienen los tamales, que si los van a hacer de chancho, que si los van a hacer de... Pero estamos aquí.
Entonces, si yo veo un hermano que está aquí sentado, pero su mente está en la luna, yo tengo que venir con todo el conocimiento de la palabra del Señor y con amor, a darle una regañadita gentilmente. Amén. Con gentileza. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ay, es que qué palabras, ¿verdad? Como aquel que desde el púlpito decía, hermanos, es que estamos necesitando a alguien que me lea este texto con una voz así bien fuerte, bien varonil. Hermana Lupita, por favor, lo lee. ¿A dónde quedó ahí donde dice alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes unos con otros? ¿Dónde quedó? No, se perdió, porque lo que está haciendo es una burla. Lo que está haciendo es molestando. No está siendo correcto lo que está haciendo. Ahora, si se quiere molestar y vacilar, lo podemos hacer, claro, lo hacemos aquí en la iglesia, entre nosotros, vacilamos mucho, pero allá afuera, aquí no. Aquí no es para bromas, aquí no es para vacilones, aquí no es para estar ahí en ese jueguito. Dice, pero que os amonestéis con ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes unos con otros. Segunda de Tesalonicenses, y vean que todos estos pasajes es Pablo quien los escribe. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. O sea, Pablo le dice, yo sé, tengo confianza, creo que con la instrucción que les hemos dado, ustedes van a poder caminar con esa instrucción. Vamos a poder regañarnos gentilmente si algo hacemos mal. Si nos comportamos mal, si decimos algo que no debimos de haber dicho, con gentileza, con amor, llenos de bondad. Segunda de Tesalonicenses 3, pero ahora el versículo 15. Mas no lo hagáis, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ay, ¿cómo se amonesta un hermano? Lea Romanos 15:14, lo acabamos de leer. Con amor, con conocimiento. Pero hermanos, a veces se nos puede ir la mano por hacer una amonestación entre nosotros. Por eso es que mucha gente prefiere no amonestar para no ser amonestado, porque yo puedo amonestar con amor, pero quien me va a amonestar a mí no usa los mismos parámetros y me puede regañar muy feo o decirme las cosas muy feo. Y qué cuidado hay que tener. A Tito, como pastor de Pablo, le dice allá en Tito 3, versículos 11 y 12, al hombre que causa división después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A uno y a otro amonestación. Una amonestación, la misma palabra. Es que la disciplina no es regaño. La disciplina no es dejar de valorar las razones del por qué un hermano no hizo o no pudo o no aquí o no allá, o sí hizo o sí dijo. Tenemos que aprender a amonestarnos nosotros mismos. Sí, es importante hacerlo, claro que sí, pero hacerlo de la forma adecuada.
de la forma correcta. Ahora, la escritura misma se convierte en una plataforma de amonestación. Primera de Corintios 10:11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra de Dios es un libro de amonestación, con cariño, con amor, pero dándonos una dirección que debemos de seguir, que debemos de tener. Cuando se ponen reglamentos, hermanos, alguien decía una vez, y escuché a un abogado decir: todo lo que no esté normado es permitido. Esto tratando de darle énfasis a los reglamentos. Bueno, la iglesia tiene su propio reglamento para los servidores, para los que pedimos membresía, para los que estamos en el concilio, para los que estamos en la junta, para los que hacemos A, para los que hacemos B, para los maestros, para los músicos, para obra social, para todo tiene un reglamento. Entonces hay que conocer el reglamento. Pero cuando alguien incumple el reglamento hay que amonestarle con cariño. No ser pachoteros. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Me logro dar a entender? No ser groseros con el hermano. No ser empáticos con el hermano. Sino conocer realmente las razones del por qué pasan las cosas. En Hechos 10, capítulo 24 y 25, y consideraos unos a vosotros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra vez, exhortándonos, hablándonos con esta palabra de regaño gentilmente. Pero también reprender o exhortar, persuadir, convencer a la persona del por qué no se debe de hacer eso. Nunca se me olvida, yo estaba bien chiquillo en la iglesia bautista de Ipis y se iban a nominar maestros, y cuando eso se hacía una asamblea larguísima, y ya yo podía votar. Yo no recuerdo si tenía 12 años, 13 años, ya yo no podía votar. Y entonces el pastor don Carlos Alfaro se presenta y dice: bueno, vamos a nombrar los maestros. Y lo primero, le dice: lo que yo les voy a pedir a todos es que por favor no hablemos mal de los hermanos. Pues como yo soy medio jupón, levanto mi mano: ¿y por qué no se puede hablar mal? Porque en mi percepción de si hay algo que decir, se tiene que decir. Era mi mente de niño. Pero el pastor me regañó con mucha gentileza. Y me dijo: no, hermano, porque no es correcto. Ahora, si usted sabe algo de algún hermanito, usted me llama aparte y me lo dice. Pero no me ofendió, no me regañó feo, no me ridiculizó. ¿Vemos la gran diferencia? Entonces nosotros tenemos que aprender a dar palabras de exhortación, de persuadir, de convencer, para que las personas puedan volver al camino correcto, hacia lo que estamos haciendo, lo que hemos decidido hacer. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, hacer una reprensión. Cuando vemos a un hermano, qué sé yo, que está, lo vemos ahí en el teléfono jugando un juego sumamente violento, que uno dice: oiga, yo no me animo, pero casi que a nivel la pantalla, y el hermano hasta que está así. Bueno, esas son obras del diablo, porque están dejando a las personas sin sensibilidad. Dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas con amor, con conocimiento de lo que estamos hablando, sabiendo
¿Cómo le voy a hablar al hermano? ¿Cómo le voy a hablar a la persona? ¿De qué manera puedo yo convencer a esta persona, exhortar, persuadir, reprender, para que no haga eso, para que no siga perdiendo su tiempo, quemando su cabeza en cosas de este tipo? Pero es algo que nosotros debemos de hacerlo, hermanos, y cuidarnos al hacerlo. Pero es necesario hacerlo. La disciplina es necesaria definitivamente. La guía apropiada de tales maneras es la misma palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es útil para reprender, para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, yo quiero hacerlo de una manera bondadosa, si yo quiero reprender a mi hermano de una manera bondadosa, si yo quiero exhortar a mi hermano de una manera bondadosa, yo necesito conocer la palabra de Dios. Porque allá afuera se dicen muchas cosas que aquí en la palabra de Dios no están. Y no me voy a meter en ese campo porque no quiero desviarme de lo que estamos hablando ahorita, de la forma de disciplina. Hablando la verdad. Vean lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hablando la verdad, hablando de verdaderamente lo que nosotros estamos diciendo de forma correcta, pero de forma verídica. No mintiéndonos unos a otros. Si hay algo que el pastor dijo y no está bien según la palabra de Dios, ¿por qué andar con rodeos y rodeos? Y vamos a ver cómo hacemos para hablar con él. No. Hablando la verdad, hermano, es que yo veo en la palabra del Señor esto. Y usted dijo esto. Y no coinciden las dos cosas. Hablando verdad. Si hay algo bonito, si hay algo seguro, si hay algo que da seguridad y autoridad, es hablar con la verdad. ¿Cómo son las cosas? Para poder seguir adelante y amonestarnos cada uno de nosotros en amor y entendiendo. Pero la otra forma, que es una forma un poco drástica, y es la que en muchas ocasiones como iglesia no queremos asumir, no queremos practicar, porque queremos y creemos que con el regañito con amor o con la exhortación, con la verdad, va a ser suficiente. Pero van a haber casos en los que no. Y van a haber casos en donde entonces la expulsión de el seno de la iglesia se hace necesaria. Y entonces, mis hermanos, vamos allí a Mateo capítulo 18, versículo 17, y todos conocemos ya esta fórmula, ¿verdad?, que hemos venido hablando en Mateo capítulo 18, donde nuestro Señor Jesucristo da instrucción a sus discípulos de cuando tengan una situación entre ustedes. Y me encanta siempre recordar esto, porque antes de este pasaje y después de este pasaje, toda la instrucción que el Señor da es cuando se junten con los fariseos, cuando tus enemigos te hagan esto, cuando aquí, cuando allá. Pero cuando ustedes tengan una situación entre ustedes, porque nosotros los seres humanos somos incómodos. No todos piensan igual que una persona y que la otra. Yo puedo ser complaciente, podría ser en algunas cosas donde otro hermano es totalmente radical, ¿cierto o no? Así pasa. Entonces vamos a tener problemas entre nosotros, dificultades entre nosotros. Y quiero irme al versículo, solamente al versículo 17, cuando dice: si no los oyere
Ahora cuando dice, sino los plural, ¿a quiénes no oyeron? ¿A quién no oyó ese hermano que está o esta persona que está en conflicto con un hermano? ¿No lo escuchó de forma privada? ¿No lo escuchó de forma con testigos? Y no escuchó a la iglesia. Simplemente no le importó. No le importó la ofensa al hermano que le había dicho el hermano de forma privada, no le importó. Luego el hermano, como si siguió sintiéndose ofendido, fue con 2 testigos y tampoco le importó. Y luego lo trajeron al seno de la iglesia y tampoco le importó. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, no es parte de la iglesia. No está en la iglesia. Ahora, mis hermanos, cuando pasa esto, y yo entendí esto hace algunos años, cuando pasa esto, es porque este hermano o esta persona ya decidió no ser parte de la iglesia. Ya no le importa lo que la iglesia pueda decir. Ya no le importa lo que la iglesia pueda decidir. Entonces ya esta persona con sus acciones determinó que ya no quiere ser parte de la iglesia. Porque ya se le ha hablado, ya se le ha amonestado, ya se le ha pedido, ya se le ha dicho. Y yo sé que es doloroso, no es fácil traer al seno de la iglesia una petición para expulsar a algún hermano o alguna hermana de la iglesia. No es sencillo. Pero cuando se llegan a estos extremos tan radicales, es porque ya a la persona no le importa la iglesia. No le interesa. Veamos el caso de Primera de Corintios, capítulo 15, capítulo 5. Aquel caso de adulterio impresionante o fornicación impresionante, como lo querramos ver. Y entonces Pablo, después de pegarle una regañada impresionante también a la iglesia, les dice lo siguiente en el versículo 11: más bien os escribí que no os juntéis, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ahora quiero entender esto. Cuando alguien se llama hermano hoy en nuestra connotación social y cultural, no es lo mismo cuando Pablo escribe esto, a alguien que se llamaba hermano. No son igual. Ahora cualquiera se llama hermano. Ahora cualquiera se dice cristiano. Ahora cualquiera pone un pececito en la parte de atrás del carro y dice que es cristiano. Ahora cualquiera se pone una camiseta, Cristo vive. ¿Me doy a entender? Cuando aquí en este contexto Pablo dice, sino que con ninguno que llamándose hermano, en otras palabras, estaba en el seno de la congregación completamente, se identificaba como un seguidor de Cristo, estaba de acuerdo en ser perseguido, estaba de acuerdo en que sus posesiones fueran quitadas. Eso era lo que significaba ser hermano. Eso era lo que significaba ser cristiano. Y en ese contexto, donde dice, yo estoy de acuerdo con Cristo Jesús y yo puedo morir por Cristo Jesús, y si quieren quitar mis bienes, que me los quiten. Si me quieren tratar mal en la sociedad, trátenme mal. Este decía, si alguno que tenga ese tipo de comportamiento, pero fuere fornicario, fuere avaro, fuera idólatra, fuera maldiciente, fuera borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque no se trata de parecer cristiano, se trata de ser cristiano. Y cuando alguien realmente toma la decisión de seguir a Cristo, lo dice la palabra de Dios, de modo que si alguno, quien quiera, está en Cristo, tiene que haber
un cambio en su vida. Nueva criatura es alguien nuevo. Es alguien nuevo. Entonces, si tenía esposa y tenía amante, cuando viene a Cristo tiene que dejar a su amante porque tiene un compromiso serio con su esposa. Punto. Ay, hermano, es que tienen que darme tiempo. ¿Cuál tiempo? ¿De qué estamos hablando? Una vez contaban en un seminario que llegó a estudiar un hermano que en su cultura y por sus costumbres él tenía 3 esposas. Y en su costumbre y en su cultura él amaba a sus 3 esposas. Y en su cultura y en su costumbre no estaba mal. Pero se topó con primera de Timoteo 3, cuando dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. Recuerden que hay 3 palabras para obispado: pastor, anciano, obispo o dirigente de la iglesia, que va a estar al frente de la iglesia. Dice, si alguno anhela esto, buena obra desea, es un buen trabajo. Yo les puedo decir, el mejor trabajo que yo he tenido es ser pastor. No es el trabajo donde más gano, no se confunda. Es el mejor trabajo que he tenido. Amén. Buena obra desea. Pero se topa con el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer. Y cuando se topó con esto, se dio cuenta que él solo podía tener una esposa. ¡Qué duro! Pero la palabra del Señor nos obliga a hacer cambios en nuestras vidas. ¿O no dice por ahí que el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos? No dice, el que robaba dese unos 6 meses para que se le vaya quitando la costumbre de que, no, ¿verdad? Si alguno es ocioso, no trabaja, repréndalo. Es que en la iglesia del Señor no pueden haber vagabundos, perdón. Todos necesitamos trabajar, ser productivos, dar testimonio. Y esta persona tuvo que llegar con todo el dolor y culturalmente tomar la decisión de quedarse con una sola esposa. Es que, hermanos, si queremos seguir a Cristo, tienen que haber cambios en nuestras vidas. Ahora, tal vez no tan extremos como este, tal vez no tan fuertes como este, pero cambios al fin y al cabo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y sigue diciendo, por si alguien no lo ha entendido, no lo ha agarrado en el aire, las cosas viejas pasaron. Ya, las cosas viejas pasaron. Mi forma de pensar, mi forma de creer, mi forma de analizar, todo. Las cosas viejas cambiaron y ahora todas son hechas nuevas. Pero cuando no se da esto en el seno de la iglesia, entonces podemos encontrar personas que dicen ser cristianos, pero sus vidas viven otra realidad. Y entonces dicen ser cristianos y siguen siendo adúlteros. Dicen ser cristianos y siguen siendo fornicarios. Dicen ser cristianos y siguen teniendo idolatría. Dicen ser cristianos y son maldicientes. Dicen ser cristianos y no han soltado la botella. Dicen ser cristianos y pasan robándole al que pueden. ¿Me doy a entender? Y el Señor nos dice, con el tal ni aún comáis. Ahora, este no quiere decir que si se lo tope en McDonald's tiene que salir, ¿verdad? Perdón por el anuncio, ¿verdad? Si se lo topa en tal restaurante, ahí tiene que irse usted. No. Es que el comer era algo muy íntimo, era compartir. No es como en nuestra sociedad, ¿verdad? Que cualquiera pasa y se toma un cafecito y venga a la cocina. Si le tiene mucha confianza hasta la cocina, pase a la cocina y
y se toma el cafecito. No, en esta cultura no era así. El comer, el compartir era algo muy íntimo, muy íntimo. Pero Pablo nos dice, con ese, hágalo a un lado, sáquelo de ahí. Y el versículo 13 de Primera de Corintios 5, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Qué duro. Los que están afuera, Dios los juzgan. Ay, mire, pero ahí hay otro adúltero que vean el trabajo, ¿acaso lo echan del trabajo? Dios juzgará. A los que están fuera, Dios los juzgará, pero los que están dentro de la iglesia tienen que ser juzgados por la iglesia. Ahora hay pecado público y hay pecado privado. Y hay una máxima en esto, en la consejería, que es que los pecados públicos, perdón, los pecados privados se atienden de forma privada. Y los pecados públicos se atienden de forma pública. Hermano, pero es que qué pena. Es que vieron al pastor con una muchacha en el mall bien agarrado de las manos y abrazándose y besándose. Fue público. Ay, pobrecito el pastor. No, llámenlo. Fue público y públicamente vamos a atender esta situación. ¿Me doy a entender, hermanos? Ay, qué pena, qué vergüenza, si esa es la idea. Que los demás teman, dice la palabra del Señor. Que los demás vean y teman. No vaya a ser que yo también vaya a caer en esto. O por algo peor de lo que estamos juzgando, a mí me podrían juzgar también. ¿Me doy a entender, hermanos? Y lo dice claramente. Esta forma de disciplina no es agradable y más bien es dolorosa para la iglesia. Primera de Corintios 2, 5, 2 dice, y vosotros estáis envanecidos con este mismo caso. ¿No debisteis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Le dice a la iglesia, ustedes están jactando. Ay, aquí que venga quien quiera ser miembro de la iglesia, no importa, con tal de que ahí ya Dios juzgará. Y como ustedes son mi familia, les voy a contar algo de mi familia. Se va mi mamá a una vela de una persona que había muerto, ¿verdad? De otra iglesia. Entonces se va mi mamá a la vela. Cuando llega a esa iglesia, ve a un tío de ella bien abrazado de otra señora que no era su tía. Y entonces mi mamá no tenía filtros. Entonces mi mamá llama al pastor y le dice al pastor, hermano, dígame una cosa, ¿usted los conoce a ellos que están por ahí? Sí, claro. Ay, el hermano fulano y la hermana tal. Dice, ¿cuál hermano? Esa que está a la par no es su esposa. La esposa se llama fulanita de tal y es mi tía. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en ese momento, hermanos? Hermanos, es que hay cosas que caen por su propio peso. Ahora, obviamente, no nos vamos a pasear en el funeral, ¿verdad? Hermanos, pero ahorita se buscó el funeral, una asamblea de iglesia. No, hay que ser prudente, pero no se puede omitir, ¿me doy a entender? No se puede omitir. Entonces, mis hermanos, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, ¿no debiste más bien haberos lamentado? En lugar de tapar las cosas, ¿verdad? Echar la tierra debajo de la alfombra. ¿No debieron ustedes más bien haberse lamentado que tal cosa sucediera y tomar acciones en cuanto a esto? Yo sé que no es fácil, yo sé que no es bonito, pero lamentablemente a veces en las iglesias hay que tomar este tipo de acciones. A veces en las iglesias, hermanos, hay personas que solo están para pedir y pedir y pedir, y no me refiero a la PIBC, me refiero en términos generales.
Llegan a las iglesias a pedir, a pedir, a pedir. Qué triste, qué triste. Esta práctica conlleva asociarnos con lo que enseña la palabra de Dios. Allá en Mateo 18 y 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Entonces, estamos congregados 2 o 3 en el nombre del Señor con Cristo Jesús, y entre esos 2 o 3 hay un adúltero, ¿cómo cree que se va a sentir Dios con eso? ¿Me doy a entender, hermanos? Por esto es que no podemos. Ahora yo les repito, y ya casi voy terminando, les repito, nuestra iglesia tiene un comité de disciplina. Entonces, cuando pasan cosas, lo vemos en ese comité de disciplina. Y el hermano puede aceptar la disciplina del comité, puede aceptarla, o puede no aceptarla. Y cuando no acepta la disciplina del comité, ¿saben qué tiene que hacer el comité según el reglamento? Traerlo a la iglesia. Entonces al hermano pastor lo vieron con una muchacha que no era su esposa, ahí abrazados en el mall, tonteando. Lo llamó el comité. Hermano pastor, pasó esto y esto. Nuestra recomendación es que mejor se vaya de la iglesia, hermano, porque no, a mí me llevan, yo no quiero, yo soy el pastor. Perfecto, hermano, no nos vamos a pelear aquí con nadie, no nos vamos a poner los guantes, vamos a llevarlo a la iglesia. Y entonces en la iglesia se traen las evidencias, los testigos, las razones. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Echarlo. Sí, porque ¿cómo va a tratar de gobernar bien la iglesia si no gobierna bien su propia vida? ¿Me voy a entender, hermanos? Ay, qué doloroso, qué triste. Sí, claro que sí, pero hay que hacerlo. Y si se hace con el pastor, pues hay que hacerlo con cualquier otra persona de la iglesia. Amén. Punto. Tan simple como eso. Ahora, hay formas, como les digo, hay formas de hacerlo, pero no podemos obviar la disciplina. Con esto termino. La próxima semana voy a terminar este tema ya en clase. Solamente me queda un minuto para decirles una cosa. No se pierdan las enseñanzas del mes de noviembre. En el mes de noviembre vamos a tocar un tema muy, pero muy bonito. La próxima semana les digo de qué va a tratar, pero para que lo sepan, en el mes de noviembre hay 5 domingos. Yo voy a estar enseñando 4 domingos con respecto a ese tema. Y el último domingo vamos a traer un experto cristiano, hijo de Dios, de ese tema. Y él va a hacer un resumen, un análisis de todo lo que hemos visto en la primera hora, que es escuela dominical. Y en la segunda hora vamos a abrir un tiempo de como una plenaria para preguntas. Alguna pregunta que tengan sobre el tema. Es más, voy a darles el tema. Vamos a hablar sobre la persecución que están viviendo los cristianos en el mundo hoy en día. Hoy en día. Y en cada una de las clases vamos a tomar un tiempo para orar por esos hermanos que están viviendo en persecución. Puestos en pie, vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo sé